Vale chicos, bienvenidos al directo de Red Bull. Aquí tenemos la fábrica de Red Bull. Estamos en directo, estamos presentando el coche RB18. El coche de Red Bull, uno de los coches campeón del coche. Campeón. Vamos a ver si será campeón este año. No será, vamos a ver si tenemos subtítulos. No, subtítulos no están disponibles. Me cago en la puta. Vale, vamos a ver la fábrica, cómo queda el nuevo Red Bull RB18. Checo Pérez, están buscando al al campeón. Como que no, Max Verstappen tiene que dar su nota, me encanta. Nuevo casco de Verstappen, campeón del mundo. Todo llega a su hora, pero Verstappen lógicamente tiene que llegar más tarde. Si no sería más. Voy a dejar un poco esto, que no se escuche tan fuerte. Vamos a ver qué es. Hay un momento de presentación, está más o menos decente. Checo esperando. It's what they say, yeah. Yeah, I've heard that. Creo que yo me puedo poner más fuerte. Para mí. Está dentro de la fábrica. Ese es el coche de prueba de Red Bull. Cuando hace eventos, hace no sé qué, va con ese coche. Creo que fue uno de los campeones de los 4 años seguidos que ganó. Fábrica. Hombre, Red Bull tiene que presentar su icono ahora mismo, que es Max Verstappen, por ser campeón del mundo. Entonces, claro, ese que va a ser... Checo ha hecho muchas cosas para ser campeón, para que Verstappen sea campeón. And what a show we have in store, Tim. We are honored to welcome you to Red Bull Racing HQ to launch the new. Bueno, y estaré en directo a las 10:50 y algo solamente para Nintendo Direct. Y ya está a lo largo de esta semana haremos las presentaciones de introducción de RB, de Mercedes, McLaren, Ferrari y Mercedes. Todo lo que estén puedan. Haas, ¿no? Porque Haas no ha hecho presentación. Haas subió directamente el coche y ya está. Creo los demás tendrán que hacer presentación, digo yo. Ese es el nuevo casco de Max Verstappen para este año 2022. Los toques dorados es por campeón. Ese casco creo que de Checo Pérez. Bueno, diréis, es que no entendemos, me dirán, no, yo creo, tampoco crees que yo entiendo mucho más, ¿eh? Yo algunas palabras voy pillando. Nos están presentando, nos están diciendo que van a salir ahora los pilotos, presentar el coche, Chris Horner y esas cosas. Nueva era para ellos fabrican su propio motor ahora. Entonces, yo creo que ese va a ser el punto de reflexión que queremos este año, porque Red Bull nunca ha hecho su propio motor. Siempre los 4 años que ganó fue Renault, luego se fue a Honda y con Honda por fin han ganado un mundial, que es lo que estaban llevando años y años sin ganar. Lógicamente no sé lo que se va a suceder, no sabemos lo que va a pasar, pero veremos ahora. Esto yo creo que dará la media horita. Checo a Max Verstappen. Y detrás de ellos, por supuesto, tienen que tener el coche que vemos. No creo que sea diseño, no, yo creo que el diseño del coche es un cambio radical, ¿no? En los coches actuales al coche de 2022. Colores, yo creo que uno va a cambiar los colores. Puede sacar algo que, porque es campeón del mundo, puede sacar algo diferente. Pero no creo que saque nada de eso. Eso fue el año pasado, el 2021, el coche campeón.
Gracias a Checo, hay que decir la cosa, que Checo hizo un gran papel para que él fuera campeón. Realmente Checo se merecía el asiento de Red Bull, no Gasly sino Checo. Checo le ha costado entrar, ¿no? A Red Bull, no es un coche fácil. Es un coche que es difícil, uno de los más difíciles de la parrilla de conducir. Y hay circuitos que han dominado mucho Mercedes y otros circuitos que han dominado mucho Red Bull. O sea, ha sido un año bastante duro para los dos y bueno, tenía que ganar uno y al final ha ganado la masa holandesa, ¿no? Más. Ese fue la Every que se sacó para Japón, pero no se cogió en Japón por tema COVID-19. Y aquí creo que fue en Gran México, primera vez que Checo sube a podio en México. Esto fue el último año, la última carrera de la temporada. Aquí ganó Max Verstappen en su campeonato del mundo de última carrera. Para mí los dos eran ganadores. Yo dije que no era un año bastante, estaban calientes finalmente por la decisión de Michel más, pero bueno, yo creo que los dos se merecieron el título y ya dije yo en un vídeo que no se iba a retirar Hamilton. Vamos a ver lo que nos presentan. No creo que esto dure mucho. Yo creo que hay 40 está más ni que quitado. Si también ha pasado duró unos 20-25 minutos. Aquí tenemos el campeón del mundo, el título de campeón del mundo. Lógicamente tienen que llamar a eso, ¿vale? No vemos bien el coche. Campeon, coche. Viva México. El coche nuevo, sí. Ese es el nuevo modelo de este año, pero no vemos los colores, no vemos morro. Viva México, cabrones. Viva Checo Pérez. Checo campeón del mundo 2022. Get good más. Love from Kenya. Vale, esos son los mensajes que algunos quieren. Yo creo que es verdad que Red Bull es más Verstappen. Pero yo creo que si fuera sido al revés, que Checo fuera tenido posibilidad de ganar el mundial, creo que fueran dejar luchar entre los dos. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no se sabe. Y si este año está igualado, va a estar entre más Verstappen y Hamilton. Yo creo que este año Hamilton no es favorito, pero estará ahí para ganar el mundial. Vamos a ver. A ver la presentación. Me está gustando. Luego haré una análisis a ver. Es el nuevo patrocinador. No, es el nuevo motor. El nuevo patrocinador Red Bull Racing. Oh, you big tease. I don't quite know what I saw there, but it looked very cool. One thing I definitely couldn't miss was that new logo on the side of the car. Joining us to find out more about this partnership, we welcome team principal and CEO Christian Horner con Christian Horner. Marketing officer Ariel Kelman. Van a defender el título este año, o sea, a ver cómo lo hace. La presión es grande para ellos, ¿eh? No es una presión fácil lo que van a tener estos ahora, ¿eh? Una presión bastante dura, ¿eh? Tienen que ganar el mundial este año o hacer buen papel este año, porque son los campeones. O sea, Mercedes ha hecho papeles todos los años y este año ha hecho un buen papel. O sea, Mercedes de momento es la única que ha ganado 8 o 9 años seguidos que nadie le quita el mundial de constructores. O sea, no sé si estoy quitando el audio del Mac. O sea, vamos a ver ahora Mercedes. Red Bull, lo que presenta. Me están preguntando un poco, más o menos, un poco de todo, ¿no? Yo creo que estará preguntando qué sensaciones ha traído el coche, cómo ves el motor, cómo suena el motor, esas cosas. Lógicamente yo no entiendo mucho inglés, no puedo decirlo nada. Ahí está, el medio es el campeón, el primer campeón de Red Bull. RB18 creo que fue el campeón de Red Bull. So using our cloud infrastructure platform, the team has been able to run literally billions of simulations for every race weekend to explore the optimal strategy based on what's unique about that race. So it's been great, and we're looking to enhance that even more going forward
by adding a number of really interesting machine learning and AI projects to try and automate things that previously were pretty manual. So, Christian, from your side of things, going back to the data, how is it going to help the team leveraging all that data? Cristian lleva muchos años de F1. Our lifeblood. So, you know, technically being able to tap into all the tools that Ariel's just mentioned, you know, is of tremendous value for us as we're a data-hungry, you know, business, but also for our fans to be able to provide, you know, a better platform, a better experience. Si nos presentan el coche. It's be, you know, fantastic for us and something we're really looking Tengo ganas de ver el nuevo RB18, pero no verlo, sino verlo en pista. Eso es lo que yo queremos ver. La putada es que los entrenamientos de Barcelona libres, los entrenamientos de Barcelona van a ser encerrados. Y no creo que y no van a poner cámaras, dice, vaya mierda. Really unique content, gear, and experiences, and we're going to be adding more and more personalization and some special things that you're just going to have to check out to see. Eso sí es una mierda. Thank you for joining us in the unveiling of the Oracle title partnership with Red Bull Racing for 2022. It's great to see us enhance that partnership. Let's hope it continues to bring you. Realmente la entrada de Red Bull es decente, es buena. ¿Por qué? Porque tienen que dar más Verstappen el campeón, que es el campeón. Christian. Vale, Christian Horner y luego más adelante ya más Verstappen y Checo Pérez harán la presentación de RB18. Que tiene principal y CEO de Red Bull Racing. Ese es el casco nuevo, ¿ves cómo tiene esto doradito por aquí? Es que es el nuevo casco de Verstappen, como haciendo honor al que soy el campeón. Y primera vez de estos 7 años, ¿no? Desde que Nico se fue, desde que Hamilton gana los 6 mundiales seguidos, nadie se ha usado el 1. Y es la primera vez que más Verstappen va a usar el 1 en la parrilla. Este es el nuevo, qué bonito, el nuevo casco de Checo, qué guapo. Me gusta. Me gustan los dos cascos, sí señor. El agua, vamos. No tengo. You can always learn, you're always improving, you can always learn from previous experience, but of course with a complete new set of regulations, it's going to be all about the development, how quickly, you know, the teams get on top of this set of new regulations. The biggest regulation change for probably, you know, 30 to 40 years in Formula 1. Va a ser bastante divertido ver. And of course with the cost cap, it's got to be efficient. No, el comienzo, ¿no? Now controlling like the engineering of the chassis and the engine from the same place at Red Bull HQ. What are your expectations? Yo creo que va a ser bastante divertido y bastante bueno, ¿no? Ver que sean los primeros en presentar, porque si yo veo el calendario, que lo tengo aquí, guardadito, una fotito. Bueno, Haas presentó el primero porque mira, pues sí, pero el primero es Haas, viene, mañana será Aston Martin, día 11 cuando sale un chart será McLaren, 14 Alpine no, Alfa Tauri, Williams 15, 17 Ferrari, 18 Mercedes, 21 Alpine y el último de todos será Alfa Romeo con último. El 4 fue vale, veis aquí un poco, veis que esto lo tengo aquí, pero bueno, también quiero ver al McLaren y al nuevo Aston Martin. No creo que sea todo verde este año Aston Martin, pero bueno, puede ser todo verde, nunca se sabe. Yo al fin y al cabo ya ahí no pinto nada. Hombre, Red Bull por ser campeón y por dar un toque distinto, a lo mejor ponen, ¿sabe? Como que decía algo dorado o algo como llamando diciendo, somos los campeones, ¿no? Somos los campeones. Yo creo que Haas sigue siendo, yo creo que Haas habrá hecho un paso adelante, digo yo. Si no, Schumacher se irá de la escudería y se irá a una escudería, a otra escudería, porque sinceramente Schumacher está ahí por Ferrari. Y los patrocinadores de Haas están llegando a un punto de decir, te hemos puesto pasta, este año sabemos que no vas a hacer nada, pero el que viene queremos ganar. Y esto para mí se lo han jugado mucho. Red Bull siendo campeón, como podían haber visto que puedan ser campeones, dejar escapar a Honda le puede salir muy caro o muy bueno.
Lógicamente, hasta que no veamos las primeras carreras no sabremos, pero yo creo que le puede haber salido bastante caro. Que no se... Claro lo que quiero decir, ¿no? De no ser campeón o sí. Creo que puede salir bastante caro de motor Honda. Red Bull siempre ha hecho buen chasis, buen aero. Pero el fallaba el motor. El motor Honda del año 2021 era el motor de este año, 2022. Entonces, claro, no puedes copiar un motor. Si tú creas un motor de cero, tienes que hacerlo tú. Entonces, las FIA, si tú copias el motor mismo, te puede penalizar. Y si te penaliza, te puede quitar el motor. Vale, vemos el halo, que salva vida. Si vemos la toma de aire de Haas, será muy pequeña. Vamos a ver la toma de estos de aire. Aquí, al fin y al cabo, cada uno va a tener un modo distinto de hacer coche. El coche es, como decir, este era el coche de SÍGUEME, pero vosotros podéis modificarlo, el delantero, el trasero si queréis tener más o menos. Creo que algunos habrán modificado algo. Ya ahora lo veremos, lógicamente, cuando presenten. Let's go with champions. Me gusta, me está gustando la presentación, todos los tweets de todos los meses, ¿no? Todo lo que han dado, ¿no? Lo único que puedo decir que las ruedas no me vayan a gustar tanto hasta que nos veamos correr los coches y eso. Y vamos el color de Red Bull, realmente el toro de Red Bull. Amarillo ahí, el color de Red Bull. RB18. Team Warhol. Bueno, el chat viendo León, ahí está el León. Y Checo Pérez. Not really. Nah. No, I'm just looking forward to get back in the car and start driving it. You know, to see how everything is handling. Yeah, I had a good bit of time off and yeah, recharge to go driving again. Very nice, very nice. Checo, you had a brilliant debut year. Of course, Azerbaijan, a huge highlight for you. How would you sum up your first year with the team? Yeah, it was an intense season, you know, getting up to speed with the new team. Yo creo que, quitando a Daniel Ricciardo, este es el mejor compañero que puede tener en Verstappen. Veterano, aprende bien y es un tío que puede hacer cualquier estrategia con él, que te va a salir 100% bien con tema de neumáticos, tema de durabilidad, tema de cuidar neumáticos y todo. Entonces, hay que tener en cuenta que es muy buen compañero para Verstappen y yo creo que lo tenía que renovar 2 años más. Yo creo que sí, yo creo que se merece renovar 1 año o 2 más. Yo Gasly, yo cifrante, estás contento con su rendimiento, ¿no? El Alfa Tauri y eso, pero no lo veo compitiendo contra más Verstappen. Checo, con más experiencia, con coches peores, ha hecho buenos resultados, con un coche campeón, que era Red Bull este año. No ha podido batir a Verstappen en casi ninguna carrera. O sea, está hablando de que Checo tiene mejor pilotaje, ¿no? Sobre todo de cuidar neumáticos y no ha podido batir a este bestia que tenemos aquí. O sea, ni a batir a Hamilton con el mejor coche. O sea, que Gasly no lo fuera hecho peor. Yo creo que si Gasly fuera este año allí, Verstappen pide el mundial. Yo creo que sí, chicos. Yo creo que sí y no hay forma de decir que no. COVID's been a bit rubbish, hasn't it, over the last couple of years, but looking forward, new races, what race are you most looking forward to then, Checo, next season? Yeah, well, most of them, you know, I think just to be back to normal things, you know, to have more interaction with the fans, be able to feel more their support and realmente that's something I'm a la gente que es
restricted in the last couple of years. Checo, ¿no? So Que la gente que es extranjera, ¿no? Que habla castellano, entonces inglés, y se cuenta que most of the races, hace la the pausa fans esta para follow one pensar, train so ¿no? much Tú, around the world that, I'm morro, looking tú, forward no sé to- qué, ¿sabes? to all of them, really. Yeah. Piensa un poco And más las palabras, porque no es lo special mismo mention to your fan. I mean, yo what el a Presate en race castellano has the fans there. que el Presate en Holland, inglés. you must be looking forward to getting back racing in front of the fans as well. Ahí tenemos Tezos, que es el nuevo Olikle, es un nuevo patrocinado, Tezos también. Y lo malo que tienen móvil, TV, simulación de Red Bull, pero Oracle y Tezos no lo había visto. But also, you know, like new Grand Prix coming on the calendar, always very interesting. You know, Miami. Let's see how that is going to turn out. Yeah, yeah. Bit of a silly question, but you know, you guys so focused on what you do as you're racing. Do you ever get a chance to look out the cockpit and look around at the flags and the banners and things like that? Because we have seen you driving one-handed through turns way over 150 miles an hour, so we know that you guys get a chance to. 2.803.000 personas viéndolo, Yeah, I mean, you do una pick puta up burrada, things. I mean, in a qualifying lap, you know, Luis like, Hamilton, usually uno the pone less ahí you Luis focus a Hamilton bit en el more, chat but, like, de during a race, it also depends if you're chat ahead of your own, de Red Bull. Luis Hamilton, 44. Joder, qué cabrones, tío. if you're a bit more under pressure, Mazepin. actually, not as much. Madre Especially is it at the end of the race then, to say be the race winner and to go around and just see the fans going crazy. va a ser Yeah, divertido. that's Yo a creo que very este año special feeling, you know, la FIA tiene to be mucho able más. to see your fans, the support you getting at track, the atmosphere, you know, you feel it a bit FIA more. tiene mucho más puesto Right. What's your perfect cosas que track? no What makes nos a good interesan track? para nada. Fast corners. Is there nothing like it? Yo creo que la FIA That's tiene más where an F1 previsto en car comes to sentido de life. You know, piensa que va a ser mejor estos coches, piensa que va a estar mejor, piensa que piensa que va a estar mejor, piensa que no. Y yo creo que no. Yo creo que los coches va a ser igual. Qué diferencia, de luchar creo que uno por el mundial lucharán 3 escuderías. Y ya está. La única yo es que la que sube ahora es el Red Bull. Ahí está lo segundo de la presentación del coche. Y yo creo que este año tenemos que tener miedo de Checo Pérez. Ya lleva un año en Red Bull, ya se conoce más o menos bien el coche, ya, ojito. Max? Yeah, just getting to know the car, to be honest, because I really don't know how it's going to feel like. So I'm really looking forward to that first moment when you drive out of the pit lane and you do your first few laps. Thank you guys, best of luck. Thank you very much. Now, I know you at home are no doubt desperate to have a look at the new RB18. 20 segundos, chicos. Yo creo que hay que tener cuidado con Ferrari. Ferrari acabó muy bien la temporada y yo creo que Mercedes va a estar arriba sí o sí. Mercedes es complicado que de un año para otro baje el listón. No creo que baje. Red Bull no sé. El problema es ese. Vale, seguimos igual, plateado. No salen los colores. Me está gustando porque te enseñan el coche como es, pero no te enseña cómo tiene el color. Yo creo que el color va a ser igual. No creo que sea idéntico a este coche. Yo creo que habrán hecho modificaciones en el delantero, la toma de aire y eso. Cada ingeniero, cada escudería con su ingeniero, sus ingenierías que tendrán ahí ciento y la madre, han hecho formas para que ellos creen que el coche es así. Entonces, claro, creo que el problema más de moto va a ser más de la aerodinámica este año. 33, que dicen que no lo va a llevar el 1. 11, Checo Pérez y el 1 de Max Verstappen. Ahí tenemos el coche. Vale, morro. Vale, buen coche. Un coche Red Bull. Toma de aire más grande de la de Haas. Mucho más grande. La de arriba más pequeña. Lo veo más bajo que... There it is. Oh, thing of beauty. Absolute beast, isn't it? I mean, the first thing I've got to say, though, Max, can't help but notice the number 1 on the front. What was the thinking behind that this season? It looks better than 33. Good answer. Yeah. I like it. Simple and to the point. It's certainly a different beast, isn't it? It's, you know, this year the cars for 22. they went Bueno, from the- pensaba que iba a poner algo más dorado o algo, pero se ha mantenido en su escala de Mercedes, de Red Bull, perdón. Take a closer look. Yeah, sure. Come on, then. Come on, let's get down there.
It won't bite, will it? Right then, Christian, talk us through some of the biggest changes. Well, the biggest change obviously is from a regulatory point of view. The car is a lot cleaner. There's not all the added bits that were on last year's car. The whole concept of this Es mucho más grande la toma de aire, ¿no? La toma de aire que tiene este coche comparado con el gas es más grande. La toma de arriba la veo un poco más pequeña que la anterior generación. Over to you. How long does it take to get used to a new car? Is it easy to kind of transfer? El alerón lo veo skills, or does este it take a while? más para abajo. I think it takes a bit of a while until you are 100% with it. I think, you know, we have a massive change of regulations with the tires as well. They're going to be different. The racing, you know, apparently we're going to be able to follow. ¿Ves? Tenemos tapa, le han puesto de color rojo la tapa, bueno, la línea roja. El halo, que eso es obligatorio. Tenemos esta puerta de llantas delanteras. Bueno, es verdad que se ve potente, pero a mí lo que me está dando malas sensaciones es la parte delantera, porque veis, si vamos a fijarnos bien ahora, es implicada. O sea, eso para mí, si estos coches son iguales, cagada. Yo creo que tienen que haber dejado libertad de hacer como quieran ellos, como estos años para atrás. Esto es el modelo. Mientras mantengáis en el modelo, haced lo que queráis. Pero el modelo es esto. Igualdad de Fórmula 1 no creo que haya. Nunca habrá igualdad. Porque no se puede convertir en los presupuestos de Red Bull, Mercedes, Ferrari contra el Haas. O Williams. O Alpine. O sea, no. Y si yo tiene un buen chasis, buen aero, el motor debe tener una mierda. Porque es gas, un coche que no crea motores. Of course, you know, we're running bigger wheels, but also the tires increase, so that will make it a little bit more tricky. You've not had a great deal of time, have you, since Abu Dhabi to kind of turn around and get practicing? Mira dónde empieza el alerón. Ya está mucho. It's always exciting to go racing again. I mean, 2021 was such a massive year for us, but it's been flat out ever since, you know, with this new car. You know, and it's always exciting the start of a new season to see, you know, where do we fare compared to our, you know, competitors. Have you missed these guys a bit? It seems like only yesterday since I last saw them, but you know, hopefully they've you know, sobered up after. Yo creo que la toma de donde está la cabeza del piloto un poco más pequeña que el de otra generación. Bueno, que el otro Red Bull, perdón, Red Bull campeón. All right, fantastic. Now, for all of you watching at home, you have the chance to find out even more about the new RB18 car as we get even deeper into finding out what this season's car is all about. Yes, but before all of that, on behalf of all of us, I think. Eso sí, Red Bull siempre el alerón lo pone mucho más para abajo. Yo veo mucho más para abajo que un poquito más para abajo de lo normal. Y no sabemos cómo será DRS, no sabemos, hasta no vamos en pista, no. No vamos en pista el coche este, el nuevo Red Bull, no sabemos exactamente, te podré decir. Mismos colores, el Red Bull siempre sale con su negro, azul, amarillo y rojo. Y hay que verlo, yo creo que hay que verlo en pista y hay que ver si está igual de rápido que el antiguo. Christian, Formula One, of course, is known for its very loyal fans that travel the world supporting the team. And I think after the drama of last year, the sport will have seduced a load of new fans in. What significant rule changes have come in that will affect the car and the performance of the car? Well, it's the biggest rule change that we've seen in the last 30 years. So everything about the chassis has changed for this year. So the purpose and van a tener bastante problemas todos los equipos con la aero en el carro. La aero va a tener todos problemas, yo creo. No han tenido problemas todo este año. Y aún así los entrenamientos van a tener bastante problemas. Me gustaría que lo dieran por tele para hacer los resúmenes de entrenamientos y eso. Que es más o menos mentirijilla porque hay todas las cuidadas se guardan cosas. Mira, Mercedes empezó que el coche va mal, que no sé qué, y mira dónde acabaron. Una boda. Vale, te digo que todos los coches se van a guardar, o todas las escuderías. Pero como veáis, poner que nunca será verdad. And the creative guys, the design team then look about, okay, how can we optimize the shape
and the performance of his car Me within tutea those rules. que han puesto To la come bestia up Red with, Bull. you know, the fastest car that we can possibly produce. Where do you start? Is it the graphics guys go first? Does everybody get super excited on what needs to be included? No, the graphics guys see it last. So the guys that are involved very early on is a concept team, and so aerodynamics is everything in Formula One. The shape and the way that the air flows over these cars is crucial to their performance. So you have an early team that starts to look at those regulations, and then as the year progresses, more and more of the core team, you know, move across onto the future car. And because it was such a big regulation change, that process had to happen a lot earlier last year. You're allowed to kind of tinker all through the season, are you? At what point do you have to stop playing, or do you Bueno, never stop? Well, the car is a prototype, and basically, Bueno, también at está por every el nuevo race, porque ha it's evolving. publicado. It'll probably never run in the same configuration twice, so it's just constantly evolving. Now, we have to do that within a framework of the financial regulations. So we've got to be ¿Cómo se dice? really Han choosy renovado on where are we going to spend our money to develop, you know, this car this year. Han renovado a Lando Norris hasta 2025, a ver si renovan a Carlos con Ferrari hasta 2025, Yeah, it's definitely gonna have an un año impact más o on dos the más. bits. The tires are, and the wheels are heavier, they're more bulky. And so, you know, Bueno chicos, yo directo se va a quedar aquí. Hemos visto el coche, que para mí es lo que nos interesaba. Vemos la forma del coche, veremos en pista o no. El directo lo corto, no tengo a nadie. Si tuviera alguien hablando conmigo, pues sí, ¿no? Pero yo tengo... Ahora en 10 minutos tengo una entrevista de trabajo por Zoom y tengo esta 40 tengo esta entrevista, voy a esperarme 4 minutitos y si no veo que corta, cortaré yo porque tengo este 40 conectado en Zoom. No es muy difícil cortar esto y cortarlo. Sí, yo creo que acaba ya. Sí, lo que he dicho, una media horita, no creo que mucho más. Pero ya vemos que es un coche como siempre. Siempre es igual. Pensaba que me algo dorado, ¿no? Como somos los campeones, destaca ese tipo de oro, pero han sido fieles a su color y a su coche. A sus colores de todos estos años y hasta ahora. No han cambiado nunca. Y eso a mí me gusta. A ver, Mercedes no sé si volverá al plateado o siga con el negro. Esa es la curiosidad. Tengo curiosidad mucho más con los, a ver si cambian muchos de los que están ahí. A ver si cambian. /the paddock. I like the slash there. Thank That you. was good. Good luck to the boys for the first race in Bahrain, which is just a few weeks away. Hasn't that come around quick? Yeah. Let's keep cheering them on all the way to November. Good luck, boys. Good luck. Aquí se acaba, ya he dicho. Acaba ya. Aquí tenemos el RB18 de Red Bull. Bueno, coche, yo creo que coche es igual que el año pasado. Los colores me refiero, lógicamente. Y esto es directo, gracias a la gente que lo verá después. Dejadlos comentando lo que queráis, como yo siempre contesto todos los comentarios. Entrevista de directo, chao. Mañana volvemos a directo de